Porque información, opinión y debate son una combinación clave. En la 92.9, Fernando Paulsen, junto a sus invitados y panelistas, ponen el acento en la revisión y análisis de las noticias más importantes de la jornada. Desde ahora, conéctate en todas nuestras redes y súmate al panel. Aquí comienza Combinación Clave. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. El Parque Metropolitano de Santiago se ha ido adaptando a los avances y retrocesos del plan paso a paso para poder recibir a sus visitantes. Por eso te invitamos a estar informado sobre cuáles son los accesos, horarios y sectores disponibles para visitar Parque Met. Más información en el sitio web parquemet.cl y en sus redes sociales @parquemetminbu. Estamos ya bienvenidos a Combinación Clave. Ya tenemos nuestro primer panel, Jorge Gómez de Fundación para el Progreso. Jorge, ¿cómo estás? Hola Fernando, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Y también estamos hoy día con Nicole Douglas, presidenta comunal de Ciudadanos. ¿Cómo estás, Nicole? Nicole, parece que... ¿Estás ahí, Nicole? No. Bueno, Jorge, vamos por ti, que eres el decano del panel. Oye, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú eres de las personas que creen las encuestas que están pasando o no? No, la verdad no. Cada vez creo menos. No, yo creo que siempre hay dudas. Aparte que justo ayer estaba leyendo un artículo acerca del tema de cómo las encuestas han perdido la capacidad predictiva, porque de alguna forma los ciudadanos también son cada vez más volátiles con su propia opinión. Esto es un texto que se llama Gobernar en el Vacío, que es un texto que se escribió en el 2006, Peter Mayer lo escribió, y él plantea este tema de cómo las encuestas van perdiendo esa fuerza. Entonces hoy día claramente eso se ve y se hace muy notorio en la capacidad predictiva. Entonces en realidad para mí es como una especie de termómetro, pero muy, muy discutible. No te indica mucho. Sí, además, bueno, siempre ¿Aló? se ha cuestionado. ¿Me escuchas, Jorge? Sí. Ya. Además... Hola. Hola, Nicole, ya estoy contigo en un segundo. Jorge, además la capacidad predictiva, bueno, se ha transformado el juego de las encuestas en fabricación de titulares desde hace ya bastante tiempo. Digamos, los medios de comunicación en general asumen que las encuestas todas tienen alguna relevancia importante y normalmente titulan cada vez que una encuesta sale con ella, digamos, independientemente de si es que la forma de levantarla es correcta, es científicamente comprobable, tiene algún tipo de sentido. Ya por el solo hecho de que tú patentes una empresa como encuestadora y digas públicamente que hiciste una encuesta, te aseguro que la van a publicar. No hay un tema de metodología mediante, puedes hacerla conversando con gente en la boca del metro o puedes hacerla presencial y la verdad que no hay mucha distensión entre una cosa y otra. Claro, ese es un tema clave, es decir, cómo metodológicamente, por variedades metodológicas, por formas de levantamiento de información, y en realidad hay varios sesgos que se pueden producir. Y claramente, muchas veces los titulares no consideran eso, sino que el dato final. Y por lo menos nosotros, yo me acuerdo en el magíster en ciencia política, siempre se nos enseñaba que había que tener cuidado con eso, por ejemplo, cuando se daban los datos de el tema de la criminalidad. Porque de alguna forma siempre se consideraba solo el dato y no el que se estaba considerando como fuente de información. Entonces yo creo que esto también ocurre a nivel de las encuestas políticas. Muchas veces también está el tema de cómo se hacen las preguntas. Hay que ver si efectivamente la pregunta no induce una respuesta u otra.
Entonces, claramente la duda sobre las encuestas siempre está. Y hay encuestas que eventualmente han mostrado errores permanentes y por lo tanto son más dudosas, y otras que eventualmente quizás tenían una probabilidad de acertar más alta, también han incurrido en errores. Entonces hoy día las encuestas en realidad yo creo que sirven en una medida muy parcial respecto a opiniones o a conclusiones que a veces se puedan establecer. Sí. Yo creo que siempre hay que contrastarla, yo creo. Ese es como el punto más importante. Sí. Nicole, ¿ya estás ahí? No, todavía no. Bueno, no, una de las cosas que quizás es interesante, Jorge, en eso, es a ver, te lo pongo de la siguiente manera. El que algo se llame encuesta, automáticamente como que le da permiso para ser parte de la agenda del día. Eso es bien interesante porque claro, en otras partes, por ejemplo, yo vi mucho tiempo en Estados Unidos, las encuestas son hiper rigurosas en primero demostrar su metodología antes de llegar y salir. Y menos un medio de comunicación te la va a tomar porque en tal ciudad o en tal grupo de comunas se dio un resultado A o B. Salvo que, como pasa en todas partes, tú de alguna forma se manipule la información para orientar a la opinión pública en una determinada dirección. Pero además nosotros estamos viviendo una cosa que por eso fallan, creo yo, tanto las encuestas, es que los votantes de las últimas elecciones de todo tipo no son los mismos que votaron la última vez, ni siquiera por el presidente Sebastián Piñera y por Alejandro Guillé o las votaciones anteriores. Entonces hay un cambio en el público que asiste a votar, que tiene además otras consideraciones, tiene ganas de participación, pero además tiene una presencia más juvenil, que es una cosa relativamente nueva desde hace ya bastante tiempo en Chile. Claro, ese es un cambio importante. Yo creo también hay un tema en que el votante hoy día, e incluso el votante más joven probablemente, tampoco se encapsula dentro de una matriz específica. Es más bien diverso en eso. Algunos estudiosos esto lo llaman la entropía electoral, el votante volátil, todo este tema de que en el fondo tú puedes tener un sujeto, una persona que eventualmente tiene una opinión favorable respecto a una postura de un candidato y tiene una opinión favorable respecto a la postura de otro candidato, y eso medirlo lo hace muy difícil. Y lo interesante, Fernando, es que además esto hace más compleja la tarea de los partidos políticos en términos de traducir propuestas o estas perspectivas o estas demandas o estas opiniones en políticas públicas coherentes. Entonces, claramente también el levantamiento de la encuesta se hace más complejo. Probablemente tú sabes mucho más en ese sentido que yo del tema de opinión pública. Yo creo que hoy día eso está mucho más volátil en términos de captarlo realmente en su flujo. Las mismas redes sociales inciden mucho en el cambio de opinión muy vertiginoso. Entonces, sí, hoy día eso es más complejo y se acentúa con este cambio de generación, porque hay otros, como le llaman, otros clivajes que también van marcando esas generaciones, otros intereses que van irrumpiendo, y lo que se produce también es que los políticos más viejos, si queremos llamarlo así, muchas veces no se ajustan a ese cambio de manera muy adecuada. Les cuesta insertarse en esas nuevas dinámicas. Y eso, bueno, es un desafío, yo creo, de las democracias representativas hoy día muy alto en ese sentido. Sí, hay partes, en Europa, en Estados Unidos también, algunos países de América Latina, donde, y se ha conversado esto, Jorge, con anterioridad, donde se establece un estándar para tener acceso una encuesta a, por ejemplo, al público a través de medios de comunicación. Se genera un estándar. Existe en algunas partes asociaciones de encuestadores que tienen como criterios el que sus estándares sean validados antes de entregar. Y por lo tanto, tú cuando te entrega una encuesta A o B un determinado resultado, tú sabes por lo menos que metodológicamente ese estándar se cumple.
puede equivocarse como se equivocan muchas veces las encuestas, porque bueno, no es la realidad. Pero, y las personas, claro, lo que te digan no necesariamente termina siendo su conducta. Pero aquí no tenemos estándar parejo para encuestas. No hay un nivel básico donde las encuestas metodológicamente tienen validez ante la ciudadanía. No existe un organismo que desde ese punto de vista ni las regule, ni tengan una sociedad gremial en ese sentido para buscar un estándar mínimo de todas las formas que eventualmente se toman las encuestas, pero que permita tener garantía que estamos hablando de algo que cumple con esos mínimos. Ese es un tema que me parece súper interesante porque de alguna manera u otra ahí se produce una especie de nebulosa entre lo que el medio publicita o muestra como el resultado de la encuesta y el receptor, porque de alguna manera no todos manejamos el conocimiento estadístico de manera 100% adecuada, ¿cierto? Las metodologías, y por lo tanto, de alguna forma sería ideal que ya sea que los medios de alguna forma también contrastaran o dijeran, miren, esta encuesta en realidad se presta error por esta situación, por este error metodológico, por esta forma de levantar la información, o que existiera alguna entidad, en este caso, ya sea en la sociedad civil, o por ejemplo, pienso yo, el Instituto, el INE en el fondo, que de alguna forma velara por ese ámbito de no solo transparencia, también como de información veraz. Creo que ese es un tema interesante porque de alguna forma el elevar el estándar cuando se utilizan las encuestas probablemente no está mucho en discusión hoy día. No sé si los medios tampoco lo han tomado el tema con la profundidad que quizás tú lo planteas, pero a mí me parece que ese es un tema muy, muy interesante. Te puedo asegurar que no lo han tomado así. Porque, no sé, yo presumo, por ejemplo, el ideal sería que uno dijera, salió esta encuesta y el mismo medio, que no necesariamente el mismo medio que la publicita, sino que otro medio dijera, miren, en realidad la encuesta que se publicó tiene estos errores, o este dato es cuestionable porque ocurre esto otro. Y eso sería el ideal de una información pública y una opinión pública mucho más informada aún. Entonces, yo creo que eso es un tema que en Chile estamos al debe. Yo no sé cómo es, por ejemplo, tú conoces mejor la experiencia en Estados Unidos, pero probablemente en Estados Unidos son mucho más, tal como decías tú, mucho más verificados. Pero no sé ahí cómo se podría impulsar la instancia para que esto fuera abordado como un tema que finalmente es de importancia en términos del uso de la información. Claro, porque las personas que ven un titular o que ven un matinal donde la noticia principal es una encuesta, básicamente lo que ve es un porcentaje aplicado a un candidato, y yo supongo que las personas descansan en que el medio, si es que la pone esa información, es porque tiene cierto grado de validez y de comprobación metodológica. Si no, no podría entender cómo la ponen. Sin embargo, me consta, los medios de comunicación montones de veces lo hacen porque es la encuesta de la semana, o la encuesta de cada 15 días, o la encuesta que se da frecuentemente y que ya tiene cierto nombre posicionado, y por lo tanto, independientemente de su metodología, de las cosas que pasaron, hubo en un momento dado encuestas que se sacaron. Estoy hablando hace tiempo, que dejaron de medir determinada situación. Y de pronto, sin decir agua va, un año después o 6 meses después, aparece dando resultados para una situación. Y no hay ningún tipo de explicación, no hay ningún tipo de por qué se volvió, cómo se volvió, qué cambió en la vuelta. Pero tú lo ves impreso en un diario o puesto en una pantalla de computador con un logo del medio de comunicación arriba, y tú dices, bueno, esto me imagino que tiene que ser cierto. O por lo menos tiene que ser válido. Claro. No necesariamente cierto, claro, pero tiene que ser válido. Sí, ahí yo creo que se produce hay dos elementos que me parece que son llamativos. Una es que se produce como una especie
podríamos llamarlo, no sé, lo correcto no es una falacia de autoridad, pero es una falacia como en términos de decir, mira, la encuesta indica eso y por lo tanto la opinión está determinada de esta forma, es decir, no sé, el 30% apoya X cosas. Yo creo que se produce mucho eso, como que la información por ser proveniente de una encuesta ya es cierta, y yo creo que eso siempre es discutible. Y el otro elemento que me parece que de alguna forma va asociado con esto es que la encuesta, sea cual sea, se convierte, por un lado, como dices tú, en un tema de la pauta noticiosa. Claro, entra en la agenda nacional. Exacto, y por otro se produce como el elemento utilizado generalmente por distintos actores como fuente de ratificación de posturas. Mira, lo que pasa es que yo tengo el respaldo de esta encuesta que el 60% de la gente apoya esto. Y claro, no se hace la lectura secundaria, que es evaluar si efectivamente ese 60% está bien levantado, si la pregunta no indujo a la respuesta. Y yo creo que ahí falta esa segunda discusión, o esa discusión pública respecto a la veracidad de eso. Ahora, hay otra variable más que tiene que ver con las encuestas. No es que uno desconfíe de ellas por naturaleza. No, me parece que es un buen instrumento, solo que el instrumento metodológicamente tiene variaciones muy altas si se hace bien o si se hace mal. Pero además hay una variable que es bien interesante, que es lo que normalmente los sociólogos o las personas que son encuestadores llaman el voto ganador. Y que es un grupo de personas en todas las elecciones de todo tipo que no tiene no tiene una predilección establecida de antemano muy nítida, pero sí quiere que gane el candidato, que quiere votar por el candidato que gane o candidata que gane. Y por lo tanto, claro, las encuestas pasan a ser, porque es casi una reafirmación personal, ¿me entiendes? Un problema de darse una suerte de estímulo particular. Y por lo tanto, quienes empiezan a aparecer punteando tienen más chance de eventualmente calar en ese grupo particular de personas, que no es tan chico, ¿ah? Lo han medido en algunas otras elecciones y no es tan chico. Claro, es el votante medio en el fondo, el votante que no necesariamente tiene una postura muy marcada y que, claro, van de alguna forma moldeando su opinión también en función, esto es una cuestión muy psicológica, sí, que está detrás, que tiene que ver con que van moldeando su opinión en función de quién va a ser eventualmente el probable ganador, porque nosotros psicológicamente nunca queremos perder. Nadie asume una acción. Esa es exactamente la condición que se pone. Hay mucha gente que le duele perder, tiene un problema, y por lo tanto el candidato ganador o el que aparece como candidato ganador muchas veces lleva un grupo de este tipo de gente que no es muy grande, pero tampoco es tan chiquitito y puede decidir en un momento dado. Y las encuestas con metodología irregular o turbia, se prestan muy llanos para ese tipo de cosas. Claro, en el fondo ahí está la pregunta sobre cuánto induce el dato sobre el votante. Yo creo que fue la discusión, por ejemplo, que se dio fuertemente con la elección de Donald Trump en Estados Unidos en algún momento, el rol, por ejemplo, de las redes sociales en eso. Yo creo que esto se asocia mucho también con el tema de el auge de las fake news en las redes sociales, cómo de alguna forma los medios tradicionales finalmente el rol que deberían asumir hoy día es más dedicarse a hacer como el fast-checking, ¿cierto? Es decir, como a desmentir información. Y yo creo que ahí, claro, falta el tema de las propias encuestas. Como que la encuesta queda fuera de esa dimensión, pero eventualmente los medios deberían tener el rol de decir, ok, este dato que entrega la encuesta es efectivamente correcto, está bien levantada la información. Ahora, ahí eso requiere una expertise de la gente que esté en los medios, una preparación probablemente adicional de los periodistas, y yo creo que, claro, otros expertos eventualmente también poniendo
bajo edición los instrumentos. Yo creo que eso es un debate muy importante hoy día, porque además el acceso a la información hoy día es mucho más inmediato. Entonces, incluso las encuestas como convencionales o institucionalizadas compiten con estas encuestas que se hacen en redes. Sí, exactamente. Bueno, varias de las... Ahí parece que se cortó, pero voy a seguir por si me está escuchando Jorge. Varias de las aplicaciones que nosotros tenemos como redes sociales tienen ya incluso dentro de su sistema la posibilidad de hacer encuestas. Y de hecho... yo te escucho, sí, sí, te escucho. De hecho, sí, te estoy escuchando, Jorge. Yo los escucho. Ya, vamos, estamos. No, te decía yo que varias de las redes sociales que normalmente están, Twitter, no sé si Instagram o alguna otra, tienen la capacidad de hacer encuestas. Y tú normalmente ves personas que ponen encuestas de todo tipo, desde cosas triviales hasta situaciones que tienen que ver con candidaturas y todo lo demás. Y reciben un número de votaciones de gente de redes sociales que no tiene, por cierto, una metodología muy ajustada como para ser considerada una encuesta de verdad, pero sí capta temperaturas locales, temperaturas de momentos y temperaturas de determinadas ubicaciones, y por lo tanto la encuesta ya también pasó a ser un instrumento personal. Tú lo puedes hacer, no necesitas ir a contratar a una agencia, hoy día las puedes hacer ahí mismo. Claro, y eso se ve frecuentemente. Entonces, ahí hay un punto que me parece interesante, porque de alguna forma la política en este caso también se vuelve muy en la lógica de audiencias, pero casi como era finalmente la medición de la televisión en términos de rating. Y ahora uno tiene que hacerse la pregunta, ¿eso cómo afecta la propia función política? ¿Cómo afecta el discurso de los propios actores políticos? Cuando de alguna forma el imperativo es ganarse a la audiencia, o de alguna forma lograr respuestas de la audiencia favorables a una cierta postura, a una cierta candidatura. Y yo creo que eso se está viendo mucho hoy día, no solo en Chile, yo creo que a nivel general en los sistemas democráticos contemporáneos, este cambio, que yo no sé si es positivo o negativo, pero se ve, es muy visible, el tema de las audiencias, y bueno, ahí la encuesta empieza a operar de nuevo, volvemos al punto inicial, como el mecanismo que busca dirimir la discusión. Entonces, miren, la encuesta dice esto. Ahora, el efecto de ese dato en la opinión pública también yo creo que debe ser evaluado y considerado en términos del contraste, si la información es veraz o no. Y yo creo que es un tema que es fácil difundir el dato a través de las redes sociales, y eso llega muy rápido a mucha gente, de manera muy inmediata. Si uno piensa cómo se informaban antes las personas mediante medios más tradicionales, la información no se difundía tan rápido. Entonces hoy día ese mecanismo de difusión tan inmediato también hace que las encuestas tomen una fuerza, yo creo que no vista antes, inusitada, también más que la opinión. Sí. Además, ¿has visto tú si es que existe algún estudio, por ejemplo, de comparación de último pronóstico, llamémoslo así, y de resultado real? ¿Cuál es la diferencia en las encuestas que hay en Chile? Uy, parece que Jorge se nos fue. Bueno, parece que estamos experimentando cierto tipo de problemas, así que... Jorge, si me estás escuchando, te agradezco mucho esto, y nos encontramos la próxima semana y esperamos que esté todo en regla, que te vaya muy bien. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9, La Clave me escucha.